Una firma que combina trayectoria y excelencia. Con más de 40 años de experiencia, contamos con 10 oficinas en Argentina y más de 600 especialistas, entre ellos contadores, auditores, abogados, economistas, actuarios e ingenieros. Brindamos más de 21 servicios, consolidándonos como un referente profesional en las áreas de impuestos, auditoría, consultoría, servicios legales, pymes, servicios actuariales, bancos y servicios financieros y más. Lisicki Litvin Abelovich. 2 trayectorias y una nueva identidad. Construyendo un legado de excelencia, pasión y profesionalismo. Somos Lisicki Litvin Abelovich, LLIA, una firma que combina trayectoria y excelencia. Con más de 40 años de experiencia, contamos con 10 oficinas en Argentina y más de 600 especialistas, entre ellos contadores, auditores, abogados, economistas, actuarios e ingenieros. Brindamos más de 21 servicios, consolidándonos como un referente profesional en las áreas de impuestos, auditoría, consultoría, servicios legales, pymes, servicios actuariales, bancos y servicios financieros y más. Lisicki Litvin Abelovich. 2 trayectorias y una nueva identidad. Construyendo un legado de excelencia, pasión y profesionalismo. Somos Lisicki Litvin Abelovich, LLIA, una firma que combina trayectoria y excelencia. Con más de 40 años de experiencia, contamos con 10 oficinas en Argentina y más de 600 especialistas, entre ellos contadores, auditores, abogados, economistas, actuarios e ingenieros. Brindamos más de 21 servicios, consolidándonos como un referente profesional en las áreas de impuestos, auditoría, consultoría, servicios legales, pymes, servicios actuariales, bancos y servicios financieros y más. Lisicki Litvin Abelovich. 2 trayectorias y una nueva identidad. Construyendo un legado de excelencia, pasión y profesionalismo. Ya nos vamos, mi amor. Ya nos vamos. Somos Bienvenidos a un nuevo webinar sobre datos de impacto impulsando el valor de tu negocio con calidad y gobierno. Les recordamos que tienen disponible el chat para dejar sus preguntas, que serán respondidas por los expositores al final de la charla, o también, si prefieren, pueden enviarlas a eventos@lliasoc.com. Ahora sí, le doy la palabra a Natacha, gerente de Lisicki Litvin. Hola a todos, gracias por sumarse a este webinar. Em, la idea de hoy es poder estar avanzando en esta temática tan linda con la que venimos trabajando. Hemos explorado en los últimos encuentros distintos conceptos sobre inteligencia artificial, también vimos aplicaciones de automatización y en este encuentro vamos a estar avanzando en cuestiones que están relacionadas con gobierno de datos y en particular con lo que es calidad de datos. El siguiente, Andy, porfi. Bien, este tema es un tema para nosotros muy importante, es algo que vemos, ¿no? A lo largo de todas las organizaciones en donde estamos colaborando, que las nuevas tecnologías, la posibilidad de estar volcados trabajando en Internet, genera un gran volumen de datos y esto implica que después los equipos tengan que estar procesando estos datos. Hay cifras que fijan el número que se están generando por día, perdón, unos 400 millones de terabytes de datos. Esto es muchísima, pero muchísima información. Obviamente dentro de una organización estos números son menores, pero no dejan de ser importantes. Y esto después tiene sus inconvenientes, porque toda esta información que dentro de las organizaciones se generan, es preciso luego estarlas procesando, estarla analizando.
Y ese tiempo, ¿no?, que las organizaciones invierten en adecuar los datos y en saber si tienen los datos a la altura de sus necesidades, es también parte de los desafíos que en las organizaciones se presentan para tener unas operaciones que sean eficientes. Y acá un poco la gran pregunta que nosotros nos hacemos y que también llevamos a las organizaciones es si este enorme volumen de datos que se están generando en las distintas áreas de negocio están realmente aprovechándose, ¿no? Muchas veces lo que sucede, que después el equipo de expertos que hoy nos acompaña va a estar profundizando, es que la información se origina y se acumula en silos, ¿no?, en distintas áreas por separado que no dialogan, y eso después repercute en la forma en la cual se toman decisiones. Y el gran problema que muchas veces esto genera es el tema central de la charla de hoy, que es que empezamos a desconfiar de la calidad de los datos con los que se cuentan, ¿no? Cuando tenemos datos en distintos lugares, cuando después queremos resolver una pregunta de negocio con esa información, bueno, esos datos a los que tenemos acceso son los datos que mayor calidad tienen dentro de la organización. Y esto normalmente lleva a una serie de preguntas que, insisto, van en contra de tomar decisiones en tiempo y forma para estar saliendo a la acción lo más rápido posible. Entonces, abrimos este webinar con esta pregunta, es si hoy se está confiando plenamente en los datos con los que se cuentan dentro de las organizaciones, y para eso están hoy los chicos, para ofrecer algunas estrategias para poder estar pensando dentro de este tema. Nos acompaña por un lado Andrés Cotelli, que es consultor en gobierno de datos y gestión de datos, con amplia trayectoria trabajando en esta temática, y con Joaquín Robles, que es CEO y founder de Rudol, que es un aplicativo para trabajar con datos, ¿no?, desde esa capa de tecnología que es también tan importante para encarar estos temas. Así que los dejo a ellos. Gracias por sumarse. Y Andy, Mm, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Sole, ahí por la presentación y por dar el puntapié inicial. Y bueno, vos empezaste hablando un poco de esto, ¿no? De la confianza. O sea, ¿cómo abordamos todo este tema de la confianza? Estamos diciendo que hay mucha cantidad de datos y que no sabemos o no llegamos a poder confiar en ellos. Un enfoque que, bueno, en los principales frameworks internacionales, como el de DAMA, bueno, y hay otros también, se utiliza mucho el enfoque de las PPT, se llama, que sería en personas, procesos y tecnología. Esto es un enfoque holístico que trata de abordar todos los ejes por los cuales uno puede empezar a trabajar en una gestión más eficiente de los datos, y es un esfuerzo, como decíamos, multidisciplinario, porque estamos trabajando distintas áreas, o sea, va a haber involucradas áreas de tecnología, áreas de procesos, áreas de gestión del talento humano, y áreas de negocio, obviamente, que tienen que estar ahí impulsadas. Acá un poco entrando en lo que son estos tres factores. Bueno, un factor clave son las personas. Indiscutiblemente es uno de los factores más importantes, porque entender que ese cambio, ¿no? Ahí lo vemos arriba, como lo ponen en el framework de AMA, eso de cultura organizacional, de roles y responsabilidades, o de que empiecen las personas, muchas veces tienen ya un rol eh, que tienen sobre los datos, porque trabajan con datos en su diaria, pero por ahí no está oficializado o formalizado ese rol dentro de la organización. Entonces, la definición de roles y responsabilidades es algo clave para poder empezar a atacar todos estos temas. Todo eso tiene que abordarse desde el lado de los procesos, porque esas personas van a estar trabajando con determinados procesos, o sea, estándares, políticas, flujos de trabajo, de cómo fluye la información, ¿no? Desde que se crea, cómo se usa, cómo se almacena, cómo se elimina, porque también eso es importante, ¿no? De cómo gestionar todo ese ciclo de vida de los datos, desde atacando todas distintas áreas de conocimiento, que ahora las vamos a ver, y todo eso es muy difícil hacerlo sin el apoyo de la tecnología, porque hoy en día con los avances tecnológicos que tenemos y con las herramientas que hay, nos permiten a nosotros trabajar, o sea, todas esas prácticas, esas técnicas, generar actividades y entregables mucho más eficientes, ¿no? En cuanto a lo que es la gestión de datos. Con lo cual, hablamos de gobierno de datos, pero gobierno de datos es el centro dentro de
lo que es esta rueda de áreas de conocimiento en lo que es la gestión de datos, ¿no? Ahí pasamos a hablar un poco de la gestión de datos está más orientada a lo que es la parte operativa. Ahí esta imagen es del framework de DAMA, donde vemos que tenemos áreas de conocimiento como calidad de datos, como arquitectura, como bueno, el modelado y el diseño de los datos, el almacenamiento, la operación, la seguridad de los datos, la integración, la interoperabilidad, la gestión de documentos y de contenido, ¿no? Cómo gestionamos toda esos procesos, esas políticas que definimos, bueno, cómo las gestionamos, la gestión de datos maestros de referencia, bueno, el clásico Data Warehouse bueno, inteligencia de negocios y los metadatos, que los metadatos también terminan siendo una clave. Entonces, abordando esos tres pilares que decíamos es, por un lado, el gobierno es el que tiene que lograr consistencia interna entre todas estas áreas de gestión de datos y de todas estas funciones, que obviamente cuando uno inicia no van a existir todas estas áreas, o tal vez algunas sí, tal vez algunas existan y no estén formalizadas o no tengan ese nombre, pero en general siempre alguna de estas prácticas todas las organizaciones realizan, ya sea desde que trabajen con un Excel hasta con un data warehouse o con un data lake, con un repositorio en la nube y que tengan, ya sea que un equipo de TI o un equipo de datos que sea pequeño, hasta equipos enormes de hasta 100 personas, dependiendo del tamaño obviamente de cada organización y del contexto de cada uno, pero todos suelen trabajar con alguna de estas áreas de conocimiento. Con lo cual, el gobierno lo que tiene que hacer es generar, como decíamos, ese equilibrio entre esas funciones y es como este órgano, muchas veces se lo llama como de órgano bueno, de autoridad y control, pero en cierto punto tiene que ser un órgano integrador, o sea, tiene que integrar y tiene que lograr esa relación y que todo fluya de la mejor manera posible. Entonces, alinear negocio con tecnología, con los objetivos estratégicos, todo el equipo de datos, eso es un rol fundamental que tiene el equipo de gobierno, definir, ¿no? Estas políticas, reglas, cuáles son las reglas del juego, o sea, es el órgano que va a decir, bueno, cómo hay que hacer las cosas. Después, cada equipo en la parte de gestión va a bajar al qué, ¿no? O sea, de qué es lo que lo hace y, bueno, perdón, el gobierno va a hacer el qué y las áreas van a decir el cómo, bueno, cómo lo hacen y con qué herramientas. Y el gobierno debe ser el que define quiénes son esos roles que tienen que estar asociados a cada parte del ciclo de vida de los datos. Acá vamos a atacar algunas de las áreas, por ahí las que nosotros consideramos más importantes, porque meternos en todas sería imposible tratarlas todas en el mismo webinar, pero vamos a hacer foco en algunas que creemos que sí son clave, por lo menos para trabajar y para garantizar confiabilidad en los datos, ¿no? Que es lo que estamos buscando, que es lo que hablamos del principio, todo este tema de la confianza. Entonces, algunas de las áreas que vamos a abordar son la gestión de metadatos y el linaje, la trazabilidad. Esto tiene que ver mucho con lo que es un catálogo de datos, con lo que es poder tener la información desde de contexto de los datos. O sea, uno puede tener repositorios, como decíamos, desde un data lake, un data warehouse, hasta una planilla de Excel, eh, pero el que conoce esos datos es el que generó, sea una tabla en un data lake, una vista, un grafo, si es alguna información estructurada, o una planilla de Excel. Y el contexto sobre esos datos siempre lo tiene que dar la persona o el que conoce esos datos. Y la gestión de esos metadatos es clave para que otras personas que vayan a utilizar los datos puedan entenderlos y puedan comprenderlos y hacer un uso eficiente también de esos datos. El linaje y la trazabilidad lo vamos a ver en todo lo que es el ciclo de vida. Ahora vamos a profundizar un poquito en cada uno. Otras cuestiones clave tienen que ver con la seguridad y con la privacidad de los datos, ¿no? De quién accede a qué dato, eh, con, entendiendo de cómo vamos a clasificar esos datos. Hay datos que pueden ser confidenciales, datos que pueden ser confidenciales por una cuestión de negocio, otros pueden ser confidenciales por una cuestión normativa, otros pueden ser datos personales y haya que aplicar determinadas medidas de protección. Entonces la privacidad de datos tiene también que ver con eso. Bueno, y obviamente el tema de la calidad de datos, que es uno de los temas que nos aborda hoy, ¿no? Entrando un poquito en cada uno, hablábamos esto, ¿no? De gestión de metadatos y linaje. El linaje es el que nos va a dar la historia del dato, si se quiere, o sea, nos va a permitir poder rearmar todo el camino que tuvo el dato desde que nació, que se generó en un aplicativo cuando se registró un usuario, por ejemplo, y ese dato se registró en una base de datos y después pudo haber sido consumido por
algún orquestador que lo llevó y lo ingestó en un data lake o en un data warehouse. Ese dato puede haber sido enriquecido, puede haber sido transformado. Entonces, toda esa trazabilidad o ese ciclo de vida del dato lo registra lo que es el linaje. O sea, eso en general es una herramienta como la que vamos a ver hoy más tarde en la demo, como Rudel, puede permitirte tener toda esa trazabilidad de todos los datos que uno conecte y poder tener el punto a punto entre que un dato nace hasta que se consume en un reporte, por ejemplo. Todo eso lo acompaña la gestión de los metadatos. Los metadatos van a ser toda información de contexto que nos va a permitir no solo tener esa trazabilidad, sino saber si ese dato está actualizado, si está obsoleto o no está obsoleto, si tiene un dueño, quién es el responsable, qué tipo de dato es, entendiendo un poco en qué contexto o qué atributos tiene, con lo cual es súper importante lo que es la gestión de metadatos. Por otro lado, como retomando un poco lo que decíamos de la privacidad y la seguridad, bueno, algo clave es la clasificación de los datos, poder tener los datos identificados, qué tipos de datos son, porque la protección, o sea, uno podría tratar de encriptar todo, pero no tiene sentido porque va a gastar muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero, y lo importante es poder entender sobre qué datos son críticos para la organización, sobre qué datos poner el foco. Críticos, como decíamos, pueden ser críticos por una cuestión de negocio, por una cuestión de ventaja competitiva, pueden ser críticos por una cuestión normativa. Entonces, poder tener identificados los datos es clave. Para poder identificarlos, tenemos que tener quién es la persona que conoce esos datos y que pueda tener acceso y que pueda clasificarlos. En general, siempre ahí tiene que ver mucho con lo que hablamos antes, que es con los roles. O sea, el dueño de un dato o el administrador, el que conoce ese dato, es el que va a poder saber decir, este dato es crítico y este dato no tanto. Entonces, el foco puesto en la privacidad, en poder aplicar controles de acceso para que cada persona acceda a los datos con el privilegio mínimo de saber que necesita para su función o su rol dentro de la organización. O sea, que los datos no sean abiertos para todos, sino que hay ciertos datos que una persona, de acuerdo a su rol, puede acceder. Eso se trabaja a través de matrices de control de acceso, gestión de roles y protegiendo los datos aplicando algún tipo de enmascaramiento. Puede ser enmascaramiento dinámico, pueden ser hash, anonimización, pseudonimización, bueno, dependiendo la funcionalidad para lo que uno quiere hacerlo, hay distintas técnicas que se pueden aplicar. Y por último, pasando a lo que es la calidad de datos, la calidad de datos es fundamental para tener datos precisos, datos completos, que los datos sean confiables, o sea, poder tener integridad del dato, como hablábamos, ¿no? En el ciclo de vida, si el dato se va transformando, que el dato no vaya perdiendo consistencia entre un sistema y otro, que si tiene que tener una determinada estructura, por ejemplo, un email, bueno, pueda tener el mismo formato en esa cadena del ciclo de vida, pueda tener validaciones de ingresos de datos. O sea, hay un montón de cuestiones relacionadas con la calidad que ahora cuando avancemos un poquito los vamos a ir desglosando un poco más. Algunos problemas de la vida real que tienen que ver con todo esto que venimos hablando de la calidad. Bueno, acá hablamos de múltiples sistemas, o sea, en general en una organización hay muchísimos sistemas que conviven. eh, ERPs, CRM, gestor de pedido. Mismo ocurre que muchas veces hay migraciones, o sea, uno tiene un CRM, cambió de proveedor, pasó a otro CRM, la manera en que se almacenan los datos probablemente no sea exactamente la misma, entonces cuando uno va a buscar esos datos suelen aparecer estos problemas, ¿no? Bueno, hay inconsistencias porque en un sistema se guardaban de una manera o tenía determinados atributos, en el otro tiene otros, los nombres de las columnas son distintos, bueno, ¿cómo generamos que eso sea consistente a lo largo del tiempo? Puede haber datos faltantes porque no tengan validaciones o que tengan requisitos de que sean de carga obligatoria. Entonces, en el momento que se bordea un cliente, bueno, ¿qué datos le pedimos al cliente? Le pedimos los datos básicos que necesitamos para poder crear la cuenta, los datos que nos requiere la industria. Dependiendo de la industria, vamos a tener diferentes regulaciones. Entonces, en base a eso es qué nosotros vamos a necesitar. Eh, y ahí lo que suele pasar, o problemas comunes, ¿no? Suelen ser esto, ¿no? Múltiples sistemas con datos que por ahí no son trazables o datos que quedan desactualizados porque un cliente tal vez se onboardó hace muchos años y no se actualizó nunca su email y tal vez ya ese email no sea un email válido o un número de teléfono. Incompatibilidad de formatos, bueno, ahí, bueno, ahí como vemos en el ejemplo, datos de inventario, inconsistentes, registros duplicados, puede ser que en los procesos de ingesta
por ahí falle un proceso, puede haber datos que falten, puede haber que un proceso se ejecute 2 veces y puede duplicar información. Y bueno, si uno todo eso no genera procesos o reglas para poder controlarlo, hace que cada vez tengamos peor calidad en la información que estamos almacenando. Y después, obviamente, siempre están los errores humanos. Falta de validaciones, errores de tipeo, omisiones, entradas incorrectas, o sea, cuando uno se esperaría un dato, están ingresando otro. Entonces, todos estos datos generan un montón de problemas en las organizaciones y para eso, bueno, acá tenemos al experto, a Joaquín, y bueno, le voy a pasar la palabra a él como para poder continuar con la presentación y voy a hablar un poco, profundizar un poco en todos estos temas de calidad y luego vamos a pasar a la demo. Si querés, Gracias. dejo de compartir y compartís vos, Joaquín. Dale, dale. Muchas gracias, Andrés. De Ahora nada. comparto. Avísenme cuando lo puedan ver. Ahí estamos bien. Perfecto, buenísimo. Buenísimo, muchas gracias Andrés. Muy bien presentaste el panorama inicial de cuáles son los problemas generales de calidad de datos, qué es lo que se nos puede presentar. Y lo cierto es que no hay nada más frustrante que acceder a un reporte de Power BI, tratar de ver una métrica que está en caída, entrar inmediatamente en pánico por la operación del negocio, dar vueltas durante un par de horas sobre eso y terminar dándose cuenta de que era un problema en los datos y que todo esto quizás no estaba impactando tanto en el negocio como uno lo pensaba, o sí, y ese es el peor de los escenarios. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este tipo de problemas? Que lo cierto es que la naturaleza de un problema de calidad de datos es muy amplia, puede venir por cualquier lado y los ejemplos que diste son algunos de los que muchas veces se presentan más frecuentemente en las empresas, pero no es exhaustiva la lista, hay muchos más y pueden venir por cualquier lado. Entonces tenemos que estar preparados. Lo que pueden ver ahora en pantalla es la evolución generalmente natural que se presenta en las empresas cuando empiezan a hacer tratamiento de calidad de datos. Desde validaciones para detectar estos problemas, las más sencillas, las más automatizables, a las más genéricas, llegando hasta la parte más compleja, la parte más específica de la calidad del dato relacionada con dato apto para su uso por la persona correcta en el lugar correcto. Vamos a ir cubriéndolo. Hay muchas formas de abordar la calidad de datos. Lo que generalmente sucede en las empresas es que cuando empiezan con chequeos básicos y van avanzando en la complejidad y la cobertura de la calidad de datos. En los chequeos básicos vamos a encontrar controles de tipo de valores nulos, de completitud, de valores duplicados. Vamos a estar buscando en nuestros registros, en nuestros datasets, valores vacíos donde no tendrían que estar, donde son campos requeridos, valores duplicados que podrían haber sido ocasionados por algún proceso que cargó los datos más de una vez, o quizás un error humano, como mencionaba Andrés hace unos minutos. Y también el tema de los formatos, ¿no? Que los formatos de los datos coincidan con lo que esperamos. Un problema de calidad de datos muy típico son los formatos de fechas, más si trabajamos en sistemas que vienen con diferentes localizaciones, porque por ahí podemos tener algunos que trabajan las fechas con el formato de ISO, con el año al principio, o tenemos un tratamiento de fechas con el día, mes y año, como lo trabajamos nosotros en Argentina, y ese tipo de incompatibilidades que son naturales, que pueden venir de la carga del dato o de la naturaleza del sistema, ya nos pueden ocasionar que en nuestros reportes no podamos filtrar por fecha o nos falten algunos registros cuando estamos tratando de sacar una métrica. Entonces son los primeros que vamos a estar buscando y los primeros que vamos a estar atacando. Son bastante fáciles de implementar. Se pueden implementar quizás hasta con SQL dentro de nuestro propio data warehouse o de nuestra base de datos o quizás utilizando algún tipo de librería open source o en Python mismo. Estos son los primeros candidatos a ser automatizados por su facilidad de implementación. Y además, porque nos van a dar una cobertura inicial muy grande, como son fáciles de automatizar, lo ideal es aplicarlos en la mayoría de las tablas de nuestro data warehouse. Y si en alguna de las tablas no aplica, bueno, tendríamos que preguntarnos también por qué esa tabla sigue estando mantenida, ¿no? Si no vamos a establecer chequeos de calidad. Después avanzamos sobre estos mismos chequeos
con la definición de los valores aceptables. ¿Por qué? Porque si empezamos a preguntarnos cuántos valores podemos tolerar para tomar una decisión o para que el dato sea considerado suficientemente apto para trabajarlo, quizás en un conjunto de registros que tiene millones y millones de filas, encontrar un valor nulo puede no ser relevante para la operación, podemos ir trabajando, podemos generar nuestros reportes, o quizás ese valor vacío o faltante pertenece a un registro de hace 20 años que quedó histórico, legado de algún sistema, y la verdad es que no tiene sentido tomar el trabajo para llevar adelante un proceso de remediación, de corrección en el origen, entonces podemos vivir con eso. Es muy importante definir estos umbrales porque dependen de la expectativa del dato. Es decir, ¿cuánto necesito yo para poder tomar una decisión? Y acá se desprende, digamos, un corolario de eso, que es muy difícil tener el 100% de los datos correctos. Digamos, cuando empezamos a trabajar, empezamos a acumular, como contaba Sole al principio de la charla, grandes volúmenes de información. Lo cierto es que la naturaleza misma de la complejidad del dato va a hacer que tengan problemas, que tengan errores. Y con esa cantidad enorme de datos que vamos a estar acumulando, lograr un 100% de calidad es algo muy difícil, sino imposible en algunos casos. Entonces, no hay que volverse locos, hay que definir cuáles son estos umbrales con los cuales podemos trabajar y empezar a avanzar y medirlos, principalmente medirlos. Después avanzamos a los chequeos intermedios y acá encontramos chequeos que son un poco más complejos de realizar a nivel técnico, por eso los vamos a empezar a priorizar en ciertos datos, es decir, datos más críticos para la organización que quizás puedan tener un impacto más alto si tienen algún problema de calidad de datos. Bueno, ellos van a ser los candidatos para aplicar este tipo de validaciones, como por ejemplo volumen de datos, que responde a la pregunta de ¿tenemos la cantidad de datos suficiente para trabajar? Frecuencia de actualización, que responde también a la pregunta de ¿nuestros datos están actualizados, están al día para poder tomar decisiones? Y finalmente, las validaciones de estructura de datos, si los datos representan correctamente la estructura que esperamos representar. Dentro de las validaciones de volumen, una de las estrategias es tomar la métrica de volumen del dato, la cantidad de registros, la cantidad de filas en una tabla, con cierta frecuencia y analizar cuál es su tendencia. Por ejemplo, si tenemos una tabla con transacciones, una tabla con ventas, con pedidos, vamos a esperar que se mantenga, digamos, en constante crecimiento o con cierta estacionalidad, que es algo que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a ir monitoreando ese volumen de datos a lo largo del tiempo para detectar caídas o picos que sean mayores a lo esperado. Y esto nos puede dar indicios de problemas de calidad de datos, como por ejemplo, un proceso de transferencia o un ETL no corrió a tiempo y no trajo los datos que necesitábamos. Entonces, no tenemos la cantidad suficiente. O quizás puede haber pasado que ese mismo proceso, por alguna razón, falle y genere registros duplicados, entonces tengamos un pico por arriba de lo esperado. Pasamos a la frecuencia de actualización y acá una estrategia es medir cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que se actualizó ese set de datos. Acá tiene mucho sentido mantener una marca de tiempo en los registros, como la fecha de última actualización o la fecha de creación del registro. Y lo que vamos a hacer es ir midiendo cuánto tiempo pasó desde la última vez que esa tabla se actualizó para detectar también problemas como por ejemplo un ETL que no corrió a tiempo, que falló, que no encontró datos en el origen y no se ejecutó. Y de esa forma, en este conjunto, en esta dupla de validaciones de volumen de datos y de frecuencia de actualización, podemos detectar problemas en ETLs o transferencias que son rápidamente solucionables y que hasta podríamos automatizar la solución, pero eso es otro capítulo aparte. Seguimos con la estructura. Acá lo que hacemos es definir cuál es la estructura de datos esperada, es decir, los campos con su tipo de datos. Y ya esto podemos pasar a muy bajo nivel sobre cuál es el tipo específico con el cual vamos a estar almacenando ese dato en nuestra base de datos y mantener una consistencia, porque siempre nuestros sistemas van a estar esperando esos campos con ese tipo de formatos para poder hacer su tratamiento.
Si por alguna razón hay un cambio en el software que genera o que captura el dato y se nos modifica esta estructura, seguramente se van a romper muchos productos más adelante. Y acá entra en juego una herramienta muy poderosa que mencionó Andrés hace un ratito, que es el linaje del dato. Saber desde dónde viene y hasta dónde va, dónde se utiliza y trazarlo a lo largo de todo su ciclo de vida para encontrar rápidamente cuáles son este tipo de puntos en los cuales puede haberse modificado la estructura y reducir el tiempo de resolución del problema. Pasamos a los chequeos más avanzados. Estos son ya cada vez más difíciles de automatizar, más costosos de realizar y más específicos según su semántica o el significado del dato. Y acá encontramos principalmente dos tipos: análisis de estacionalidad para conjuntos de datos que varían en el tiempo y detección de valores atípicos en un conjunto de datos, encontrar esos que pueden no coincidir o que pueden haber sido mal tipeados, por ejemplo. Con la detección de la estacionalidad, lo que sucede es que muchas veces en conjuntos de datos que varían en el tiempo, podemos detectar, si vemos un panorama amplio, cuál es la tendencia de crecimiento o de decrecimiento. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con la cantidad de transacciones de un e-commerce, quizás tengamos durante el año momentos en los cuales, como por ejemplo puede ser un hot sale, como puede llegar a ser un Cyber Monday, alguno de estos hitos en los cuales vamos a esperar tener un pico de ventas y quizás durante el mes tengamos una tendencia de transacciones que sea más o menos estable y repetible. Cuando analizamos esto a lo largo del tiempo, nos permite hacer proyecciones, nos permite saber cuánto más o menos deberíamos tener de transacciones el día siguiente, el mes siguiente. Y en el caso de que el valor que midamos no coincida con ese valor esperado, podemos trabajar haciendo una detección de anomalías. Y para este tipo de detección de anomalías en series de tiempo, existen muchas herramientas, como pueden ser modelos ARIMA, como Prophet, hay varios dando vuelta. Lo importante es tener la cantidad de datos suficiente para representar ese marco de tiempo en el cual puedo detectar un patrón. Por ejemplo, si yo miro las transacciones de ventas en una semana y no me voy a dar cuenta de cuáles son este tipo de eventos como Hot Sale, como Cyber Monday, y en el momento en el que sucedan, seguramente mi detección de anomalías va a explotar porque no sabe que eso puede llegar a suceder. Entonces, es importante contar con ese histórico de datos que le permite al modelo aprender y predecir con exactitud. Sobre detección de anomalías en lo que vendría a ser conjuntos de datos o detección de outliers, encontramos diferentes técnicas. El objetivo finalmente es representar ese conjunto de datos de alguna manera y ver cuáles no se agrupan o no coinciden con lo normal. Hay diferentes técnicas, algunas más costosas que otras, algunas orientadas a valores numéricos generalmente y otras pueden ser orientadas a valores de texto utilizando técnicas como embeddings, por ejemplo, y agrupación por similitud. El objetivo final, como les contaba, es encontrar cuáles son esos registros que quizás no están de acuerdo a lo normal, lo que estamos observando en el resto del conjunto de datos. Y ya iba a requerir un conocimiento del negocio mucho más profundo para saber si realmente eso es una anomalía por un dato roto, por un dato de mala calidad, o si quizás representa la realidad, pero es un dato atípico. Entonces, es muy específico del caso que estamos analizando y por eso muchas veces esto no se puede automatizar porque requiere ese conocimiento experto para hacer el análisis. Pasamos a las reglas de negocio. Las reglas de negocio son ese conocimiento que tiene la gente de negocio particularmente, que es la que maneja esos datos todos los días y que representan esas reglas de juego, como por ejemplo que la fecha de pago de un pedido no puede ser menor a la fecha de creación, por ejemplo. Hay muchísimas reglas de negocio dando vuelta para todas las entidades de nuestra organización y ya son chequeos un poco más complejos, no en cuanto a la tecnología, no en cuanto a la implementación, sino porque requieren tener claro cuáles son las expectativas sobre los datos, conocer esas reglas de negocio y una comunicación muy fuerte entre negocio y tecnología, que es la que termina generalmente implementando este tipo de validaciones.
Entonces, necesitamos dejar en claro cuáles son esas reglas de juego, cuáles son esas expectativas y luego poder transformarlas en validaciones. Y finalmente llegamos al nivel, digamos, el deseable, el final para todos, que es poder utilizar el dato correcto en el momento correcto y para la persona que lo necesita utilizar. Y acá es como encontrar, digamos, el punto en el cual convergen todos estos pilares que mencionaba Andrés antes, con la calidad del dato. Es decir, yo dentro del negocio, dentro de la organización, en el rol que ocupo, con el objetivo que tengo que poder encontrar ese dato que necesito, tengo que partir desde el principio del privilegio mínimo y solicitar el acceso para poder trabajar con ese dato. Ese dato tiene que estar validado, tiene que estar confiable, tiene que tener su documentación asociada, porque muchas veces las reglas de calidad quizás tengamos seteada una detección de valores nulos, de valores incorrectos, pero nadie sabe exactamente qué representa ese dato en el negocio y cómo utilizarlo. Entonces ya entramos a un nivel de calidad en el cual necesitamos empezar a implementar ese resto de pilares también para que el dato esté completo y esté fácilmente identificable. Ahora les voy a mostrar cómo lograr todo este tipo de validaciones en acción con Rudol. Rudol es una plataforma software as a service que integra diferentes fuentes de datos de distintas tecnologías, sin importar cuál es su vendor, cuál es su proveedor, y las representa en un solo lugar, para cubrir todos estos pilares que mencionaba Andrés antes, de la gestión de metadatos, trazabilidad, controles de acceso y, por supuesto, calidad, que es lo que vamos a ver hoy. Bien, voy a compartirles. Ah, perfecto. ¿Se alcanza a ver la pantalla ahora de nuevo? Sí, Bien. perfecto. Lo primero que van a ver en Rudol cuando ingresen es un dashboard con métricas de gobierno y de calidad de datos en un solo lugar. A diferencia de otras herramientas que hay dando vuelta en el mercado, que pueden encontrar sobre gobierno específicamente o sobre calidad de datos, Rudol les va a permitir gestionar todo dentro de la misma plataforma para todas sus tecnologías. El objetivo es que ustedes puedan traer desde su stack tecnológico con bases de datos transaccionales que brindan soporte a estos sistemas que mencionaba Andrés anteriormente, como el ERP, como el CRM, la base de datos que trabaja en marketing, por ejemplo, para los leads. Después, su data warehouse, sin importar si se trata de un Databricks, de un Snowflake o de un BigQuery. Y finalmente, hasta la capa de explotación, en la cual podemos integrar herramientas de BI, como puede llegar a ser un Power BI, como puede ser un Tableau o una instancia de Looker, sin importar si se tratan de diferentes vendors o diferentes proveedores. Rubén lo primero que va a hacer es leer esa metadata de esas fuentes de datos y volcarla en el catálogo de datos, que va a ser el punto de partida en el cual vamos a poder descubrir los datos que tenemos disponibles. Además, va a detectar automáticamente estas relaciones de linaje para saber desde dónde viene el dato y hasta qué reportes se utilizan para brindar soporte en la detección temprana de problemas y saber rápidamente cuál es la causa raíz de un problema o hacer un análisis de impacto. Si vamos a modificar una tabla en el origen, saber específicamente a qué reportes eso puede llegar a impactar y planificar el cambio con el tiempo y el esfuerzo necesarios para no tener un downtime del servicio para nuestros usuarios de negocio. Vamos a trabajar sobre un ejemplo particular. Esto es una empresa ficticia de retail, se llama Team Gear, trabaja en diferentes países, tiene distintas tiendas y vende artículos deportivos. Vamos a ver algunos de los escenarios de validaciones de casos, digamos, comunes como los que mencionaba Andrés antes. Por ejemplo, en nuestra base de datos de clientes, asegurarnos de que todos tengan un email y que sea válido. Después vamos a ver un caso, por ejemplo, en las ventas, que no tengamos ventas con monto cero. Vamos a ver cómo podemos llegar a implementar ese tipo de validaciones. Lo primero es navegar en el catálogo. Rudol tiene un catálogo en el cual junta todos los metadatos de las diferentes fuentes de datos sin importar su tecnología. Entonces, ustedes van a entrar y van a encontrar los diferentes assets de datos y van a poder buscarlos utilizando el buscador de texto.
Entonces vamos a trabajar en la búsqueda de clientes y utilizando texto plano vamos a encontrar cuáles son todos los assets de datos relacionados. Pueden llegar a tratarse de tablas en nuestro Data Warehouse, de reportes en la herramienta de BI, los van a encontrar todos en el mismo lugar. Y al ingresar a un dato en particular, vamos a encontrar lo primero, la descripción. Y acá entra ese último aspecto, ese último estadio de la calidad de datos, de que el dato esté bien identificado, que tenga una buena documentación, de que esté fácil de acceder. Entonces acá vamos a encontrar su documentación, algunas herramientas adicionales para poder aplicar algunas de las prácticas de data governance, como por ejemplo setear su dominio, setear su dueño, hacer un análisis de actividad, ver el linaje y específicamente aplicar reglas de calidad de datos. Cuando accedemos a la sección de Data Quality, el objetivo es poder crear estas validaciones sin tener que escribir código. ¿Y cuál es la principal ventaja de esto? Las personas que mejor conocen la semántica del negocio, las reglas de negocio, no son técnicas, no saben programar y no tienen por qué saberlo. Entonces, esa brecha que existe en la implementación de las reglas de negocio, de ir a preguntarle a las áreas de negocio cuáles son las reglas sobre sus datos, armar un Excel, traerlo, que luego lo implemente tecnología y que de alguna forma después les dé visibilidad sobre sus datos son correctos o no, se resuelve automáticamente con una herramienta como Rudolph que les permite crear estas validaciones sin escribir código y además conocer ese estado de calidad. Crear una nueva validación es muy sencillo, es simplemente se clica en agregar una nueva validación, agregamos, le definimos un nombre, por ejemplo, clientes no deben tener email vacío, definimos una frecuencia con la cual esta validación se va a ejecutar y hacemos clic en la opción de crear grupo y agregar validaciones. Yo ahora, como si fuera un programa de cocina, les voy a mostrar una que ya ha estado en ejecución para que puedan verla a lo largo del tiempo. Y al acceder, vamos a tener un listado de las últimas ejecuciones de esta validación a lo largo del tiempo. Entonces vemos, por ejemplo, que nuestra columna de correo electrónico tiene dos reglas de negocio asociadas. La columna no debe tener valores nulos y la cantidad de caracteres que tiene la columna tiene que tener un mínimo de un carácter. Muchas veces en algunos sistemas no mandan un valor nulo, sino un valor vacío, que es, digamos, un tecnicismo, pero que también puede ocasionar diferentes problemas porque el email finalmente no está presente. Y cuando hacemos clic en la opción de más, podemos ver cuáles son los detalles de los elementos que no cumplen con estas reglas de negocio. Pero ¿cómo podemos hacer para agregar una nueva regla sin escribir código? Desde la sección de validaciones vamos a encontrar el editor de estas reglas de negocio y agregar una nueva regla es tan sencillo como hacer clic en agregar regla y elegir dentro de un listado de más de 30 condiciones preconfiguradas. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar una que sea valores en rango y Rudolph automáticamente nos va a preguntar cuáles son los parámetros de esta validación, sobre qué campo lo quiero aplicar, cuál es el valor mínimo en este caso y cuál es el valor máximo. Y al hacer clic en guardar, automáticamente esta regla ya va a estar creada y se va a estar ejecutando sin necesidad de haber escrito una sola línea de código y representando específicamente ese valor de condición de regla de negocio que quiero representar. Pero muchas veces las validaciones de reglas de negocio sin escribir código van a cubrir el 80% quizás de los casos de validaciones de datos, pero va a haber otros casos como los que vimos antes que no van a poder ser representados. Para esos casos tenemos otros tipos de validaciones, como les contaba las de volumen, detección de anomalías en volumen y frescura de datos, que lo van a poder ver representado automáticamente en la vista de cada uno de los ítems. Por defecto, Rudolph va a crear validaciones automáticas de volumen de datos y opcionalmente las de frescura. Y va a ir analizando a lo largo del tiempo cómo se comporta su dataset y detectando anomalías si hay algún pico de volumen o si la tabla no se actualizó a tiempo. Y lo van a poder ver para cada uno de los ítems y también recibir ese tipo de notificaciones cuando una de esas validaciones falla. Y además, otro tipo de validaciones que es muy útil también a la hora de detectar problemas de calidad de datos
que es la detección de anomalías en una métrica de negocio en particular. Esto ya requiere un poco de conocimiento en SQL para poder representarlo, pero lo que van a poder hacer es definir una métrica por diferentes dimensiones y analizarla a lo largo del tiempo. En este caso yo tengo la métrica de ventas totales por tienda y el Rudol lo que va a hacer es cada cierta frecuencia, que en este caso es cada una hora, ir a tomar la métrica para todas las tiendas y aplicar un modelo de detección de anomalías para ver si esa métrica, por ejemplo, en este caso ventas totales, ha crecido o ha decrecido fuera de lo normal y emitir una alerta, porque esto quizás no es un error del dato en crudo, ¿no? No es porque una venta ingresó quizás con un número incorrecto, sino que responde también a un problema de calidad de datos a nivel negocio. Entonces vamos cubriendo todas estas diferentes dimensiones, todas estas diferentes alternativas en el mismo lugar con la misma herramienta. Bien. Voy a dejar de compartir ahora y pasamos a la siguiente slide. Perfecto. ¿Ahí lo están viendo en pantalla? Parece que no. Todavía no. Ahí va. Ahora sí. Ahora, bien, perfecto. El objetivo es que ahora ustedes puedan hacer su diagnóstico y detectar en qué nivel de implementación o de automatización de validaciones de calidad de datos se encuentra su empresa para tomar una noción sobre hacia dónde podemos ir o qué es lo que podemos hacer. En pantalla pueden ver un QR, si lo escanean los va a llevar a un formulario. Son un par de preguntas nomás con selección múltiple y van a poder acceder e ir completándolo para hacer su propio assessment y saber en qué estadio están. También les pueden facilitar por el chat si necesitan el enlace, así acceden directamente desde la PC. Y Yo lo voy a... ahí lo pegué en el chat también. Buenísimo, gracias Andrés. Yo lo voy a dejar 2 segunditos más para que el que está sacando el celular y lo está escaneando lo pueda hacer sin problema. Acá podríamos poner música de ascensor. No, espera. Finalmente, ¿cuál es el objetivo? Detectar más o menos en qué nivel estamos. Es decir, si estamos aplicando chequeos básicos automatizados o si ya estamos en un nivel de madurez mucho más específico y ya a nivel organizacional en el cual los datos están distribuidos ampliamente y de fácil acceso para todos los miembros de la organización, tienen su documentación, tienen sus chequeos avanzados, porque generalmente en la evolución de madurez vamos viendo que son acumulativos, ¿no? Si estamos trabajando en chequeos avanzados es porque necesariamente los chequeos básicos ya los tenemos resueltos y ya están implementados. Y como para darles un tip final con respecto a la implementación de estos diferentes tipos de chequeo, no todas las etapas que mencionábamos antes hacen falta siempre ni para todos los casos. Y acá esto es muy importante que analicen cada uno de los casos particulares sobre sus necesidades de calidad de datos, que ahí también les podemos dar una mano con eso, es saber qué tipo de expectativas tenemos, qué tipo de validaciones se puede implementar según la naturaleza del dato, hasta dónde llegar. Solo con los chequeos básicos ya van a tener una buena cobertura. Esto que hablábamos de detección de cantidad de valores nulos, de valores duplicados, eso ya es muchísimo y si lo pueden automatizar es mucho mejor todavía, porque si no, de a poco va generando burnout en sus ingenieros que tienen que hacer los análisis manuales o sus analistas. Identificar la criticidad del dato, esto es fundamental. Digamos, no todos los datos son igual de críticos y los primeros a los cuales tenemos que otorgar esos esfuerzos que van a ser, digamos, disponibles, esfuerzo poco seguramente para empezar, entonces tenemos que priorizarlo correctamente. La criticidad del dato es una de las formas más correctas en cuanto a la definición de una priorización. Y para hablar de métrica de criticidad, podemos hacer un webinar aparte, porque la verdad que es un tema muy importante, muy interesante y es crítico a la hora de dirigir la estrategia. Y finalmente definir los responsables y qué vamos a hacer si algo falla. Porque si ustedes hacen un repaso sobre lo que vimos hoy, nos quedamos en la detección del problema, pero una vez que detectamos el problema, ¿cómo hacemos para resolverlo? Y eso también es muy importante saber
cuál va a ser el proceso de remediación, quiénes van a ser esas personas responsables de aplicar esa solución del problema y, lo más importante todavía, qué es lo que podemos hacer para evitar que esto se repita. Te cedo la pantalla, Andrés. Excelente. Gracias, Joaquín. Bueno, ahí voy a actualizar el reporte y vamos a ver un poco los resultados en vivo. Un momento. Y ahí comparto. Bueno, ahí tenemos 17 respuestas en el de la autoevaluación. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, perfecto. Sí. Bien. Bueno, acá la escala hasta 2,33 sería el estado inicial. Después en desarrollo de 2,33 a 3,67 y de 3,67 a 5 sería avanzado. Bueno, acá vemos que, bueno, en líneas generales, en promedio, en todos los que respondieron, la mayoría de los asistentes están en sus organizaciones en un estado inicial en cuanto a lo que es calidad de datos. Eh, es algo entendible porque nosotros sabemos que es algo que se está desarrollando y que está tomando mucha fuerza últimamente, sobre todo con el auge de la inteligencia artificial y de que necesitamos datos de calidad para poder alimentar los modelos, para poder confiar en esos datos. Entonces, es algo que suele estar hoy por hoy tomando mayor relevancia. Pero bueno, vemos que acá en lo que son chequeos básicos es donde la mayoría están un poquito más avanzados, algunos con chequeos intermedios y otros un poquito más avanzados, y por ahí sí ya en chequeos de dominio, de aplicación, es donde está un poco más bajo. Ahí para avanzar un poco, ¿no? De bueno, hay un montón, como decía Joaquín, hay un montón de lugares de donde abordarlo. Bueno, ¿cómo hacemos para empezar, ¿no? Con un plan de acción práctico, ¿por dónde arrancar? Siempre lo ideal es empezar pequeño, o sea, buscar un caso de negocio, buscar un caso de uso donde nosotros podamos rápidamente entregar valor a lo que necesitemos, ¿no? Si nuestro problema es de contactabilidad, bueno, pongamos foco en los datos de contacto. Si nuestro problema es que necesitamos, somos una entidad financiera y necesitamos mejorar los créditos, bueno, pongamos el foco en los datos que hacen referencia a los créditos. O en una empresa de retail que tiene problemas con su stock, bueno, el foco debería estar ahí. Eso va a depender mucho de la industria, del tipo de empresa y de la necesidad, ¿no? De negocio, porque siempre lo que hablábamos antes es apalancar, porque esto tiene que ser algo que, como decíamos, tiene que ser multidisciplinario y siempre apalancar lo que es el negocio con tecnología y con todo lo que es la estrategia de datos y cómo uno lo va a abordar. Entonces, obviamente, aceleradores, tenemos por un lado lo que es el asesoramiento, bueno, estratégico y técnico, de poder buscar personas que tengan conocimiento específico, ya sea en esa industria o en esas temáticas, y poder entrar más rápidos en los temas porque ya tienen experiencia de haberlo transitado en otras organizaciones y pueden también aportar una visión externa de la situación. Siempre es clave esto, ¿no? Entender el lugar desde uno está y de dónde está parado y desde ahí hacia dónde quiere ir y tener esa visión hacia mediano y largo plazo también. Y después apalancarse en la tecnología. O sea, no hay nunca una sola tecnología que va a solucionar todos los temas, pero bueno, como mostraba Joaquín, herramientas como Rubel permiten automatizar tareas repetitivas, hacer monitoreos en tiempo real y poder en base a eso tomar decisiones, ¿no? De poder solucionar temas si hay que solucionarlos o poder entender que uno tiene un dato en el que no puede confiar. Entonces, eso es clave. Entonces, ¿por dónde arrancar? Bueno, si no tenemos nada, podemos empezar por un Excel, obviamente. De ahí podemos ir escalando a herramientas más complejas, como mostró Joaquín en Rudel, donde podemos automatizar un montón de cosas. Pero lo clave es esto que hablamos al principio: poder identificar los datos, clasificarlos, entender los datos desde el catálogo, ¿no? De contexto, saber qué datos hay, quiénes son los referentes, poder aplicar esas medidas de seguridad para que cada quien acceda al dato correcto y no exponer datos sensibles o confidenciales, y abordar todo este tema de la calidad de datos, que es clave para poder abordar la parte de la confianza. Em, y bueno, y para ir cerrando un poco lo que hablamos, ¿no? De el asesoramiento estratégico es súper importante que las organizaciones, por más que no tengan un área de datos, tiene que haber
alguien que lidere esa práctica, porque si no tenemos a alguien que pueda liderar y que pueda llevar adelante y que pueda empezar a trabajar en todos estos temas, es muy difícil esto, ¿no? Encontrar el apoyo de la alta dirección para que el proyecto traccione, que en general termina siendo más que un proyecto, termina siendo un programa, porque esto es algo, como hablamos, que se inicia con un caso piloto, con un caso de uso, pero es algo que uno tiene que trabajarlo a mediano y largo plazo, no es algo que va a entregar resultados enseguida, pero sí a través de estos casos de uso, y empezando por un dominio específico y después ir ampliándolo, es la manera de poder hacerlo, ¿no? Y tener ese liderazgo en definir quiénes son los roles, quiénes son las personas que tienen que estar liderando cada una de esas partecitas, como veíamos, de todo el ciclo de vida, y generar esa cultura de colaboración, de gestión del cambio, e interrelacionar las áreas, eso es clave. Y bueno, y ahí también, como hablábamos antes, el asesoramiento experto y tener ese expertise externo es un gran aliado. Ahí no sé, Sole, si querés agregar algo más. Bien, Eh, sí, lo estaba escuchando y pensaba, ¿no? Que gobierno de datos es algo estratégico. Cuando decimos estratégico, también nos imaginamos, ¿no? Una consultoría estratégica, porque uno cuando va avanzando en la organización también encuentra personas que están dispuestas a contribuir en el cambio que implica la adopción de nuevas tecnologías y estar todos alineados para que no haya datos dispersos y podamos hacer un uso eficiente dentro de la organización de la información que se construye. Y después nos pasa que no todas las personas por distintos motivos, ¿no? Están abiertas a esa transformación. Entonces, eso es importante porque a veces uno piensa que gobierno de datos, gestión de datos es una intervención tecnológica, pero en realidad es algo que corre más dentro del plano de lo estratégico, en donde el trabajo con las personas es muy importante, en esto que decía Andy para apoyar la alta dirección, para poder establecer roles dentro de la organización, para que alguien sea responsable de la calidad del dato que se está guardando, que se está almacenando y que pueda dar cuenta también de esa calidad cuando uno después, desde otra área, necesita estar usando esa información para tomar alguna decisión. Entonces, nada, a veces, ¿no? Como no limitarnos al uso de la tecnología. Y acá hay algunas preguntitas que me fueron haciendo llegar por privado y hay una ahí en el chat. Invito a todos los demás que si tienen alguna pregunta o algo que no haya aparecido o incluso algunos otros temas que les pueda llegar a interesar que veamos en próximos webinars, que nos los compartan, así también vamos eh, generando nuevos eventos para poder abordarlos. Y la pregunta era si existe alguna consultoría para determinar en qué sector comenzar o cómo identificar por dónde comenzar. Bien, ahí si querés la puedo tomar yo esa. Sí, en general, desde el lado de consultoría, lo primero que hacemos cuando llegamos a una organización es hacer una valoración de capacidad de entender en qué situaciones se encuentran, no solo en la gestión de datos, sino en su conjunto, ¿no? Y tenemos que salir a reunirnos y a juntarnos con la gente de tecnología, con la gente de seguridad informática, con la gente de negocio y entender, ¿no? Que es un poco esto, ¿no? De alinear, primero que nada, entender en qué página está cada uno, porque por ahí a veces hay organizaciones que están por ahí muy avanzadas en lo que es seguridad y no tanto en gestión de datos, otras que sí, otras que no. A veces gestión de datos está dentro del área de tecnología, que en general es lo que suele pasar, a veces está dentro del área de operaciones. Siempre lo que se recomienda es que esté por fuera, ¿no? Porque como que tiene que ser algo que tenga una visión integral y que impacta a todas las áreas de la organización, ¿no? Pero bueno, entender desde el lado del negocio cuáles son las necesidades, como hablábamos antes, ¿no? Buscar ese caso de negocio práctico, creo que eso es clave para poder empezar. O sea, empezar chiquito, decir, bueno, hay un montón de cosas, entender dónde estamos hoy y de dónde estamos hoy, entendiendo esa necesidad, poder plantear un primer caso de uso de esto, así sea arrancar con un Excel, decir, bueno, o sobre determinado dominio, sobre determinado parte de un dominio de datos, ni siquiera de un dominio completo, porque a veces un dominio completo suele ser muy amplio, pero es clave esto, ¿no? Empezar chiquitito y después ir expandiendo. Y desde el inicio siempre hay que arrancar con lo que es la parte de personas y cultura, porque eso va a atravesar siempre todo lo que es, todos los proyectos y todos los procesos, lo va a atravesar, porque es un poco esto, ¿no? La manera en que las personas entienden los datos y los gestionan es clave para poder generar esa confianza y que los datos fluyan, ¿no? Sí, ahí también como para aportar a lo que decía Sandy, nosotros podemos acompañar en el armado de business case, si están acá y les interesa
avanzar en el gobierno y la gestión de datos dentro de sus organizaciones, nosotros podemos estar también acompañándolos a pensar y estimar también ese business case para después presentarlo para buscar después el acompañamiento. Y otra pregunta era si se puede implementar esto en cualquier industria o si sirve para industrias específicas. Bien, por ahí lo puedo tomar yo, si les parece. Sí, en realidad todas las industrias van a tener una forma de trabajar con los datos diferente o en diferentes naturalezas o semánticas de sus datos, pero finalmente todos tienen datos en mayor o menor medida. Es importante saber cuáles son las expectativas, cuál es ese análisis con respecto a la cultura, la estrategia que mencionaba Andrés recién, pero finalmente va a aplicar para todos. Algunos se van a ver más impactados quizás con algunos de los pilares, como puede llegar a ser seguridad, como puede llegar a ser calidad, como puede llegar a ser privacidad, quizás por la naturaleza de la industria o por algún enfoque normativo que les aplique específicamente, y eso va a orientar la estrategia, pero todos eventualmente terminan siendo alcanzados en la medida en la que el volumen de sus datos va creciendo y eso se sale de control. Bien, ya estamos en horario. Em, para nuestra audiencia, comentarles que seguramente estemos continuando con alguna charla relacionada con criticidad del dato, en esto de por dónde empezamos. Siempre decimos que conviene empezar por tener gestión y gobierno sobre los datos más críticos dentro de una organización, y en particular esas decisiones que tienen alto impacto, ¿no?, en la estrategia de negocio. Entonces, vamos a ver todo eso seguramente en un próximo webinar que estaremos anunciando en las próximas semanas. No sé si está Luchi por ahí. Ahí va. Bueno, Bueno. muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar. En breve van a recibir la grabación para que puedan verla nuevamente. Y les recordamos que si tienen dudas o consultas, pueden enviarlas a eventos@lliasoc.com. Y como dijo Natacha, los esperamos en los próximos webinars que vamos a estar anunciando en nuestras redes o también en el newsletter diario al que pueden acceder. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Somos Lisicki Litvin y Abelovich, LLIA, una firma que combina trayectoria y excelencia. Con más de 40 años de experiencia, contamos con 10 oficinas en Argentina y más de 600 especialistas, entre ellos contadores, auditores, abogados, economistas, actuarios e ingenieros. Brindamos más de 21 servicios, consolidándonos como un referente profesional en las áreas de impuestos, auditoría, consultoría, servicios legales, pymes,